Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que honestamente, me tiene el corazón hecho un revoltijo, el amor eterno de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! ¿Quién no se emocionó con Love is in the air, y quién no siguió el chisme, la emoción y la esperanza de que ese romance de la pantalla realmente existiera en la vida real? Y bueno, la verdad es que, ¿quién sabe? Es que con el título que les traje hoy, Hande Erçel y Kerem, Amor Eterno, su romance perdura para siempre, ya se imaginarán que vamos a sumergirnos en la historia de este romance que nos hizo soñar. Vamos a repasar juntos todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre esta pareja que nos ha dado tantas alegrías y también, hay que decirlo, algunos dolores de cabeza. ¿Realmente fue amor de verdad? ¿O fue solo una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Siguen juntos? Prepárense para un viaje por la montaña rusa de emociones. Pero antes de empezar, como siempre, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes jugosos, análisis de personajes y, por supuesto, mucho amor. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Empecemos por el principio, ¿les parece? Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química, de pasión y para muchos, de un amor de cuento de hadas. La chispa saltó en el set de Love is in the air, una serie que nos conquistó a todos con su encanto y su historia de amor prohibido entre Eda y Serkan. Y claro, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era como si la pantalla estuviera ardiendo cada vez que compartían una escena. Los besos, las miradas, las discusiones, todo tenía una intensidad que nos mantenía pegados al televisor, y que nos hacía pensar. ¿Será que esto es real? Y claro, al principio todo era perfecto. Los paparazzi los pillaban juntos paseando por la calle, cenando en restaurantes, incluso en eventos públicos. Fotos, vídeos, rumores, todo alimentaba la llama de la esperanza. Las redes sociales explotaban con cada like, cada comentario, cada interacción entre ellos. Los fans, incluyendo a este servidor, éramos felices. Veíamos un amor genuino, una conexión especial, un cariño que trascendía la ficción. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, la historia no fue tan sencilla. Empezaron los rumores de peleas, de desacuerdos, de agendas incompatibles. Los fans más observadores notaron que las publicaciones en redes sociales se hacían menos frecuentes, que las fotos juntos escaseaban. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem, después de 2 años de relación, habían terminado. ¡Pum! Un baldazo de agua fría. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Hay 1000 teorías circulando por internet y claro, cada quien tiene su propia opinión. Algunos dicen que la distancia fue un factor importante, ya que ambos tenían compromisos laborales en diferentes países. Otros hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades. También se rumorea, aunque sin confirmar, que existió cierta presión mediática que desgastó la relación. Y por supuesto, nunca faltan los rumores de terceras personas. La verdad, honestamente, nunca la sabremos con certeza. Y es que al final del día, se trata de la vida privada de 2 personas. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera y en nuevos proyectos, y Kerem, por su parte, también siguió trabajando y buscando nuevos horizontes. Pero, ¿y el amor eterno del título? ¿Dónde queda en todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en la especulación, en el análisis de los detalles, en el poder del shippeo. ¿Realmente fue un romance que se acabó? ¿O el amor perdura en secreto? La realidad es que a pesar de la ruptura, muchos fans siguen creyendo en este amor eterno. ¿Por qué? Porque hay detalles, pequeños indicios que alimentan la esperanza. Por ejemplo, algunas veces en entrevistas o en redes sociales, ambos han hablado el uno del otro con cariño y respeto. Han mencionado la importancia que tuvo el otro en sus vidas, la huella que dejaron en su corazón. Y eso para muchos es una señal de que el amor, aunque ya no sea romántico, aún existe.
También hay quienes notan que aunque no se ven juntos públicamente hay una especie de conexión invisible que persiste. Que siguen atentos a los logros del otro, que se apoyan a la distancia. Y claro, en el mundo digital, donde todo se registra y se analiza, cada like, cada comentario, cada me gusta se convierte en un motivo de esperanza. Y por supuesto, está el factor nostalgia. Love is in the air fue una serie que marcó un antes y un después en la popularidad de las series turcas. Muchos fans reviven la serie una y otra vez, vuelven a ver las escenas más románticas de Eda y Serkan, y reviven la esperanza de un reencuentro, de un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. Pero, ¿es posible que este amor eterno se manifieste de otra manera? Tal vez en una amistad duradera, en un respeto mutuo, en un cariño que trasciende las barreras del romance. Porque al final del día, el amor no siempre tiene que ser como lo imaginamos. Puede ser un sentimiento profundo que perdura en el tiempo, aunque la relación romántica haya terminado. Y, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro Hande y Kerem vuelvan a sorprender a todos. Tal vez se reencuentren, se reconcilien, o simplemente nos demuestren que el amor, en sus diferentes formas, siempre es posible. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una montaña rusa de emociones, un cúmulo de interrogantes y, para muchos, una fuente inagotable de esperanza. Un romance que nos enseñó a soñar, a creer en el amor y a entender que a veces el amor eterno puede tener diferentes formas y manifestaciones. Así que, resumiendo un poco, en este vídeo hemos repasado la historia de amor de Hande y Kerem, desde el flechazo en el set de Love is in the air hasta la ruptura, y hemos analizado las diferentes teorías sobre lo que pasó y lo que podría pasar. Hemos hablado de la importancia de la química, de la conexión, y de cómo el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar en el tiempo. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su cariño, y por su pasión por las series turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y por último, pero no menos importante, me encantaría leer sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en el amor eterno de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, déjenme profundizar un poco más en algunos de los puntos que tocamos, porque la historia de Hande y Kerem es tan rica en detalles y matices que merece un análisis más exhaustivo. *** El auge de Love is in the air, y el impacto en la vida real ***. Love is in the air no fue solo una serie más. Fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus enredos y sus momentos de pura felicidad, conquistó corazones en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y con ese éxito, la atención sobre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se multiplicó exponencialmente. La química en pantalla era innegable. Los guionistas astutos explotaron al máximo esa conexión, escribiendo escenas que encendían la pantalla y alimentaban la especulación de los fans. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía real, y el público, ávido de romance, se dejó llevar por la magia. El éxito de la serie y la aparente conexión de sus protagonistas generaron un fervor sin precedentes. Los fans enloquecidos comenzaron a shippear a Hande y Kerem con fervor. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja en redes sociales, se analizaron cada foto, cada vídeo, cada gesto. Cualquier indicio de cariño era interpretado como una prueba de amor, y la esperanza de que el romance trascendiera la ficción crecía día a día. *** El cuento de hadas en la vida real, los momentos felices ***. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Las fotos de Hande y Kerem juntos inundaban las redes sociales. Los paparazzi los capturaban paseando por la ciudad, cenando en restaurantes lujosos, asistiendo a eventos públicos. Se les veía felices, cómplices, enamorados. La prensa, por supuesto, se hizo eco de esta supuesta relación. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre la pareja, analizando sus outfits, sus gestos y sus declaraciones. Las entrevistas con Hande y Kerem eran esperadas con ansias, y cualquier declaración sobre el otro era analizada al detalle. Los fans estaban en la gloria.
Ver a sus ídolos felices y enamorados en la vida real era un sueño hecho realidad. Se sentían partícipes de su historia de amor, y cada nuevo gesto de cariño era motivo de celebración. Estos momentos felices, sin embargo, no durarían para siempre. El mundo de las celebridades es complejo y la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden pasar factura a cualquier relación. ***Las sombras de la ruptura, ¿qué pasó realmente? ***. Después de 2 años de relación, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem cayó como un jarro de agua fría. El mundo se paralizó. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado. ¿Por qué había terminado el cuento de hadas? Las especulaciones comenzaron de inmediato. Las redes sociales se inundaron de teorías y cada fan tenía su propia explicación. Algunas de las teorías más populares fueron: ******, la distancia ****, Hande y Kerem tenían compromisos laborales en diferentes países. Las largas distancias, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos pudieron haber desgastado la relación. Diferencias irreconciliables Se rumoreaba que Hande y Kerem tenían personalidades diferentes, y que estas diferencias pudieron haber generado conflictos y desacuerdos. La presión mediática La constante atención de la prensa, los rumores y la especulación pudieron haber ejercido una presión excesiva sobre la pareja, desgastando la relación. Terceras personas Como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, también se rumoreó sobre la existencia de terceras personas. Sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas. El amor eterno, una llama que aún arde, A pesar de la ruptura, muchos fans se niegan a renunciar a la esperanza. Creen que el amor entre Hande y Kerem, de alguna manera, aún perdura. ¿Por qué? Los gestos de cariño A pesar de la separación, Hande y Kerem han demostrado en varias ocasiones que se tienen cariño y respeto. Han hablado el uno del otro con cariño en entrevistas, y han destacado la importancia que tuvieron en sus vidas. La conexión invisible Algunos fans creen que, aunque no se ven juntos públicamente, existe una conexión invisible que los une. Han notado que se apoyan a la distancia, y que siguen atentos a los logros del otro. La nostalgia Love is in the air, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos fans. Reviven la serie una y otra vez, y reviven la esperanza de un reencuentro, de un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. El poder del shipeo, el deseo de que Hande y Kerem estén juntos es tan fuerte que para muchos se convierte en una realidad. Cada gesto, cada palabra, cada like, es interpretado como una señal de amor. El futuro, ¿qué depara el destino a Hande y Kerem? El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que le depara el destino a Hande y Kerem. Sin embargo, existen algunas posibilidades. Una amistad duradera Es posible que Hande y Kerem hayan encontrado una forma de mantener una amistad duradera, basada en el respeto mutuo y el cariño. Un reencuentro romántico Aunque es menos probable, no se puede descartar la posibilidad de que Hande y Kerem se reencuentren y vuelvan a enamorarse. Nuevas parejas Es posible que Hande y Kerem encuentren nuevas parejas y rehagan sus vidas. Un amor eterno en diferentes formas Lo más probable es que Hande y Kerem sigan teniendo un cariño especial el uno por el otro, y que su amor, aunque ya no sea romántico, perdure en el tiempo. Conclusión, el poder del amor y la esperanza La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de sueños y de esperanza. Nos enseña que el amor puede tener diferentes formas y manifestaciones, y que a veces, el amor eterno no significa estar juntos para siempre, sino llevarse en el corazón para siempre. Independientemente de lo que haya pasado, o de lo que pueda pasar en el futuro, Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos hicieron soñar, nos emocionaron y nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es posible. Así que, para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por estar aquí conmigo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos.
Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones sobre la historia de Ande y Kerem. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en el amor eterno? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.